Buenos días a todos. Gracias por acudir al evento de Iberus Experience. Este va a ser el último evento de Iberus Experience del año 2021. El siguiente empezará ya en 2022. En YouTube podéis encontrar todos los eventos que hemos realizado desde distintas áreas. Bienvenidos a este evento. Vamos a esperar unos minutitos, 2 o 3 minutos, a que todo el mundo entre y comenzamos ya con el evento. Bueno, vamos a ir comenzando ya el evento. Bienvenidos a todos otra vez. Mi nombre es Manuel Hernández, soy el responsable de seguridad de Iberus. Tenemos también a Miguel Pleite por la parte de Splunk como Sales Manager. Hoy vamos a hablar de... Buenas, Miguel. Hoy vamos a hablar de la importancia de los datos en nuestros sistemas y la relación que tiene con la seguridad, ¿no? Para qué nos sirve un SIEM y la cantidad de datos que en nuestras empresas nos estamos perdiendo. Voy a dar yo una breve presentación de la compañía de Iberus y luego daré paso a Miguel para que hable. Bueno, Iberus es una compañía totalmente capital privado. Somos ya más de 1.500 personas. Estamos a nivel de toda España. Luego mostraré las distintas oficinas. Estamos dentro de las top 6 tecnológicas españolas, con una cifra de negocio ya de 65 millones y un crecimiento orgánico pues, bastante grande para una consultora como Iberus. Como veis, el crecimiento de personal desde el año 2013 ha sido enorme. Ya casi hemos pasado de 300 personas hasta 1.500 que estamos ahora y las cifras de negocio también han ido al hilo del número de personas. A nivel nacional tenemos presencia en prácticamente toda España, oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, ciudades más pequeñas como Pamplona, Vitoria, también estamos en Bilbao, en la parte sur, Almería. Entonces, bueno, cubrimos cualquier necesidad que un cliente pueda tener. A nivel internacional tenemos distintas sedes, en Londres, Milán, también estamos en la parte en Estados Unidos y en Sudamérica, Buenos Aires. Entonces, también tenemos esa capacidad de cubrir proyectos internacionales
podemos sin problema. Gestión de talento, ¿qué hacemos en Iberus? Tenemos una university propia en donde damos formación a nuestra gente y también damos formación a gente de fuera. Intentamos siempre apoyar a compañías pequeñas que nos interesan, que tienen modelos de negocio muy interesantes. Siempre estamos ayudando a la gente a expresar esa creatividad, ¿no?, que cada uno tenemos y la colaboración. Tenemos un entorno de trabajo pues, muy bonito, muy personal, gente joven, ganas de trabajar. Entonces, pues es una empresa en pleno crecimiento y eso se nota pues con innovación, con implicación de la gente. Además, trabajamos sobre los distintos sectores, los 6 sectores principales, la parte de banca y seguros, el sector de público, logística, retail, industria y media y utilities. Cada área trabaja en estos departamentos y en estos sectores y tiene gente especialista en cada uno de los verticales. Bueno, a nivel de empresa, somos una tecnológica y cubrimos pues, muchas partes. Tenemos una parte de sistemas, en donde está toda la parte de ciberseguridad, infraestructura, una parte muy importante de digital, que trabajamos mucho con e-commerce, distintas tecnologías SAP, Drupal. También un área muy importante de Data Analytics y Mobile. Y por último, pues los centros de los Agile Center para pues eso, dar esa flexibilidad al cliente y esa metodología que necesita, con lo cual pues tenemos un modelo especializado y también multidisciplinar. Bueno, el partnership con Splunk, estamos trabajando mano a mano con Splunk porque nos parece pues, un producto y una empresa muy potente. En este caso, cualquier proyecto que por parte de los que estáis o penséis que podemos ayudaros, tanto a nivel de ciberseguridad como cualquier otra área, pues bueno, sin compromiso, tenemos profesionales que pueden atenderos y ver cuáles son vuestras necesidades. También podéis escribirnos a ventas@iberus.com sin problema y os atenderemos. Mi correo personal de trabajo es mhernandez@iberus.com. También me podéis escribir ahí sin ningún tipo de problema. Y por último, pues os presento a Miguel Pleite, que es el Sales Engineer Manager de Iberia por parte de Splunk. Va a ser la persona que nos va a dar pues un poco hoy la charla de Iberus Experience y nos va a explicar en qué nos puede ayudar Splunk a nivel de nuestras empresas a mejorar la seguridad. Pues muchas gracias, Manuel, por la presentación. Gracias. Vamos a cambiar de presentación a la que os quería compartir con vosotros, por donde queríamos hablar sobre la evolución o como hemos dicho, la revolución de lo que es el SIEM dentro de las políticas de seguridad. ¿Quién o por qué nos encontramos hablando de seguridad? Pues tendríamos que echar la vista un poco hacia atrás y hay una persona que creo que es conocida por ampliamente, que fue von Neumann, quien en 1945 construyó el primer ordenador moderno, ¿no? O por lo menos lo que es la base de la arquitectura de todos los ordenadores que seguimos utilizando, incluso los que tenemos en nuestros móviles o en nuestras tablets o en nuestros ordenadores ahora o en los servidores que tenemos en las oficinas, todos heredan esta arquitectura. Se habla que la entrada de este diseño, de lo que fue la primera CPU, ha causado en el mundo una tercera revolución industrial, ¿no? Comparada con la primera revolución industrial, donde lo que hubo fue un cambio de la fuerza bruta de los animales o del hombre, ¿no? Y cambiado por una máquina que además no se cansaba jamás y que era capaz de hacer el mismo trabajo siempre que tuviese pues, carbón o agua, ¿no? Que eran los únicos elementos que necesitaba, pues con la tercera revolución industrial, debido a la incorporación de las CPUs, ocurre algo parecido, en donde la potencia, ya no de físicas, pero sí de cálculo de una persona, que tenía su variabilidad, que se cansaba, que se podía equivocar, ¿no? Que era complicado y por eso había equipos en donde, por ejemplo, sumar, ¿no? Las facturaciones de las empresas se repetían una y otra vez por fuentes distintas y por caminos distintos para comprobar que los resultados eran iguales, pues cuando se lo dábamos a un ordenador
nunca se cansa, siempre da la respuesta correcta y no había ningún problema, ¿no? Y esta revolución es en la que ahora nos hemos educado todos nosotros, ¿no? Donde hemos visto cómo se han ido incorporando paulatinamente los ordenadores a cada vez más funciones, ¿no? Pero hemos dado un paso más. Igual que la primera revolución industrial le siguió una segunda, en donde no se cambió, no hubo incorporación de nuevos productos, sino del modo de trabajar. La segunda revolución industrial se debió principalmente al cambio de cómo se hacían las cosas. Se fue la incorporación de lo que es la cadena de montaje, ¿no? En donde se organizaron las fábricas para las máquinas en vez de para los hombres, como estaban anteriormente. Pues ahora estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial o la era de los datos, ¿no? Y en donde principalmente lo que vemos es que los datos que hasta ahora eran producidos por humanos y consumidos por humanos, donde los ordenadores únicamente realizaban ciertas tareas de unificación, de extracción de datos, de correlación. Ahora, lo que nos estamos ocurriendo es que cada vez más los datos los generan los ordenadores y son consumidos por los propios ordenadores, ¿no? Es un cambio total de paradigma. Y esto lo estamos viendo en nuestro día a día. La pandemia, por ejemplo, ha sido un catalizador para la aceleración de esta adopción de la nueva era, ¿no? Cada vez más es común hablar de Internet de las cosas, cada vez más tenemos Internet de las cosas en nuestros usos normales, la movilidad que nos dan pues los teléfonos móviles, ¿no? La capacidad de poder hacer cosas con ellos, la experiencia de usuario que se va pasando de un interfaz a otro. Podemos empezar una compra en nuestro móvil, luego continuar chequeándola en un ordenador, luego compartirla con alguien que queremos, pues un familiar o un amigo, ¿no? Donde queremos trabajar conjuntamente en esa compra y terminar decidiendo, ¿no? Todo eso va cambiando toda nuestra manera de trabajar, la incorporación de la inteligencia artificial, de nuevas plataformas, ¿no? De nuevas tecnologías como que ahora ya están implantadas, pero que si hubiéramos hablado hace 10 años nos habrían parecido totalmente futuristas como era el blockchain, ¿no? La incorporación cada vez más de la realidad virtual o pues, los procesos de robotización, ¿no? Y eso está cambiando todo, está cambiando cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo pagamos, cómo nos relacionamos, la incorporación de las redes sociales, la incorporación, por ejemplo, del trabajo remoto que hemos podido realizar de una manera tan ágil, ¿no? Durante cuanto ha sido necesario. Y todo esto lleva a su vez una serie de retos, ¿no? Y los podemos ver, son retos fundamentales, ¿no? Actualmente se habla de que 2 de cada 3 transacciones o iteraciones entre clientes y proveedores se realizan en modo digital, ¿no? En el 2016, Gartner publicó un famoso estudio en donde decía que para el 2021 el 80% de las empresas más importantes del mundo, lo que llaman el Fortune 500, serían empresas digitales, ¿no? Y en aquel momento, y estamos hablando de 2016, no estamos hablando del Pleistoceno, sino hace unos pocos años, parecía un reto, ¿no? Porque había empresas en ese Fortune 500 que parecían que no eran muy digitales, como petroleras, como consumidoras de productos de utilities o de comercializadoras de productos, etcétera, ¿no? Si nos fijamos ahora, podemos decir que esa predicción acertó completamente, ¿no? El 80% o más de las empresas que están en esas 500 son empresas realmente de software, lo cual no quiere decir que únicamente vendan software o que su producto sea el software, sino que utilizan el software para poder vender su producto. Podrá seguir siendo una petrolera, pero el software es sumamente importante y es un elemento claro tanto para tu producción, para identificar nuevos yacimientos, como para tu contacto con tus clientes, ¿no? Lo que se llama la experiencia digital del usuario. Añadiendo a esa innovación, ese movimiento hacia esa digitalización, pues ahí surgen dos retos que hay que acompañarlos, ¿no? Si queremos realmente ser digitales, pues lo primero que tendremos que ser es seguro. Y seguro hay dos maneras de verlo, ¿no? Por una parte, la resiliencia, es decir, la capacidad que tenemos de adaptarnos rápidamente a los fallos o a los problemas que pueda tener nuestros sistemas, que no hablamos ya únicamente de fallos totales, ¿no? De pérdidas de servicios, sino, por ejemplo, del impacto que tiene una demora en las transacciones de mi cesta de la compra en el número de clientes que pueden estar abandonando o que no pueden estar completando, ¿no? Es decir, ya tenemos una visión mucho más pormenorizada
de lo que es la resiliencia. Ya no es el estar activo o no activo, sino que esté funcionando así como nosotros queremos que funcione, ¿no? Y así como nuestros clientes demandan, además con necesidades totalmente escalables, como puede ser ante una situación de un Black Friday en donde el consumo se multiplica por 300 o 400%, ¿no? Y la otra parte es la seguridad, ¿no? La seguridad es uno de los retos mayores. ¿Y por qué? Porque en este mundo digital, en esta explosión de los datos, ha entrado una competencia y son esos ciberatacantes que su negocio se dedica principalmente a conseguir bienes o conseguir dinero de empresas por medios fraudulentos, ¿no? En vez de robar mercancías como podíamos hacer en el siglo XIX o XX, pues ahora lo que se roban es ese dato o se negocia con ese dato, se secuestra para poder hacer un chantaje, ¿no? El número de ataques, no voy a hacer índice en ello, pero todos estáis atentos a las noticias, ya han dejado de ser una noticia de corrillo, que era lo que ocurría hace unos años, luego pasó a los medios del sector de IT, salían algunas noticias relativas. Ahora está en pública en todos sitios. Lo podemos encontrar en Google, pero lo podemos encontrar también en periódicos normales, tradicionales, de la prensa generalista, ¿no? Podemos ver esas noticias con el impacto que tienen tanto en la marca de las personas como en la reputación de la compañía, ¿no? Este dato es la estimación que se ha hecho para 2021 del coste de los ataques de ciberseguridad. El coste estaría en 10,5 trillones de dólares, ¿no? La magnitud es tan grande que, para que os hagáis una idea, se podría comprar con esta cantidad a Apple, a Amazon y a Google a la vez, ¿no? Es decir, estamos pensando en ese volumen de dinero tremendo. De hecho, se considera que si se uniera y fuera un país, sería la tercera potencia mundial, muy cerca de China, que está en unos 12 trillones de dólares de PIB interno, ¿no? Entonces, son números catastróficos y no son porque los criminales ganen esto. Es decir, realmente ellos no ganan tanto. Está hablando de que los beneficios que se tienen pues estarán en torno a los 100 billones de dólares. Pero el problema es que como no tienen ninguna reparo de causar tremendos daños en las compañías para conseguir algo. Es como ese ladrón que para entrar en tu casa a robarte unas joyas no tiene ningún problema de prenderla a fuego para así poder entrar por la puerta, ¿no? Esto supone que las empresas están siendo impactadas de una manera enorme por esos ataques. Y como os decía, ante una nueva situación, ante una nueva era de datos, pues también tenemos una nueva manera de ver o las necesidades de seguridad. Cada vez los atacantes son más inteligentes, lo que era antes un virus más o menos sencillo de controlar, pues se están volviendo en ataques donde utilizan machine learning, donde utilizan ingeniería social, donde se logran brechas y hacer ataques desde dentro, ¿no? Que suelen ser los más importantes. Por otra parte, tenemos la complejidad que tienen estos mismos ataques, no son directos, sino que pueden estar centenares de días dentro de una empresa hasta consumarlos, ¿no? Haciendo movimientos que intenten pasar desapercibidos, ¿no? Y ante todos estos nuevos retos, pues necesitamos a su vez nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías que sean capaces de detectar y contestar esos ataques basados en inteligencia artificial, que entiendan que la mayor parte de las empresas ya no tienen un único sitio donde tienen sus datos, sino que son multicloud y por lo tanto tenemos que defender todo ese conjunto de distintas nubes, entender que cada vez más en las empresas los datos dejan de estar metidos en un castillo que se puede fortificar, sino que utilizamos y que la propia persona tiene distintas conexiones con distintos niveles de seguridad. Por lo tanto, tenemos que estar revisando continuamente nuestro nivel de exposición para saber si esas transacciones o esas acciones que va a realizar un usuario son correctas o no. Y eso al final lleva a unos nuevos retos en el mercado, en el sector de mercado, ¿no? Para mí creo que el primero y más relevante, uno de los más relevantes, es que la seguridad ya no se puede considerar como algo
a posteriori al dato, ¿no? O algo que se hace después, sino que de la misma manera que cada vez que se produce un dato hay una política de consumo, ¿no? Una política de análisis del dato que es la que define los directivos de datos, ¿no? O los analistas de datos, pues hay una política inherente al dato una vez, incluso antes de crearlo, ¿no? En el mismo punto de la configuración. La necesidad de econometría, de acciones que tienen que realizar, no se pueden hacer de manera humana únicamente, sino también tienen que tener una componente automática o, por ejemplo, como decía antes, las integraciones de las distintas nubes, ¿no? Es decir, que también las nubes que consumimos, ¿no? De terceros incluso, pues tienen que estar bajo nuestro paraguas de protección. Una de las cosas que ha cambiado es que antes, con unas pocas fuentes, unas pocas utilizaciones, por ejemplo, por los firewall o, por ejemplo, los servidores web, era suficiente para tener un nivel de protección alto. Y ahora lo que estamos viendo es que ese paradigma se rompe totalmente, que todo el dato es relevante. Cada vez hay más sistemas, cada vez hay más información y toda esa información es importante para llevar para un ataque lo antes posible y minimizar su impacto. Pero a la vez, de la misma manera que aumenta el número de datos, pues produce una serie de retos, ¿no? Para poderlos negociar, ¿no? Para poderlos gestionar de una manera rápida. Cómo evolucionan los ataques, cómo ellos van incorporando distintos patrones, cómo el número enorme de alertas impacta en la fatiga de los equipos, ¿no? O cómo puedo escalar para poder tener toda esta información de una manera fácil, ¿no? Y todo esto es un reto que hay que direccionar. Para eso se generó y se ha creado lo que es el Centro Operativo de Seguridad, o conocido como SOC, en donde pues, hay un grupo de personas que se preocupan y se tienen el foco de controlar y responder lo antes posible a las amenazas de seguridad de una empresa. Como decía, hay un número mayor de fuentes, cada día hay más información llegando y hay un equipo de personas, este SOC, que tiene que analizar las alarmas que llegan de cada una de estas fuentes y tomar una acción de remedio, o bien descartarla porque es una alarma que no tiene ninguna importancia, o bien tomar una acción de remedio en los elementos que tienen que gestionar, ¿no? Esto es lo que es el origen o lo que es la filosofía original de un centro de operaciones. ¿Qué ocurre? Pues que al aumentar ese volumen de datos, tenemos cada vez más datos que tenemos que gestionar y lo lógico es dividir el SOC en dos capas, en lo que es un tier 1, por una parte, pues simplemente para analizar y hacer un triaje rápido de las alertas, y un tier 2 que ya las estudia, ya analiza, ya ve si es la causa y y lleva a cabo la ejecución de la acción de remedio. Todo esto puede funcionar, supone escalar el número de personas, pero el problema es cuando tengo cada vez más información, tanto en número de elementos que lo suministran como en fuentes diversas que lo realizan, ¿no? Y esta entrada de un número enorme de alertas llevaría pues, a multiplicar equipos en personas de una manera lineal, ¿no? Con lo cual necesitaríamos cada vez más personas en este equipo con los problemas también de coordinación, ¿no? De las mismas personas trabajando repartiéndose las alertas. Para ello, hace tiempo se dedicó o se generó lo que se llamaba el SIEM, que es un apoyo software que permite el reducir de alguna manera o aplicar ciertas reglas a estas alertas para tomar pues, lo que es una generación de evento, ¿no? Pues poder correlar ciertos patrones para que en vez de hacerlo de manera manual, pues tener una respuesta más rápida. Y eso es lo que hemos estado hasta ahora trabajando en el SIEM. A mí me gusta decir y esa es una frase no es mía, es del calendario de Piel y creo que fue de los años 90, no recuerdo el año exactamente, en donde decían que la potencia sin control no es nada, ¿no? Es decir, y ponían a la persona más rápida en aquel momento, que era Carl Lewis, pues eso, si le pones a Carl Lewis unos zapatos de tacón, pues no va a correr más rápido, o por lo menos no tan rápido como lo podría hacer de otra manera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque estos retos requieren ese aumento de la volumetría de datos, esa necesidad de manejar cada vez más tipos de datos, requiere
unas nuevas funcionalidades. ¿Cuáles son los problemas? Pues, por una parte, ese grandísimo número de alertas que me congestionan, ¿no? Si yo tengo tantas alertas que no soy capaz de procesar, al final lo que me produce es que las tengo que olvidarme de ellas, ponerlas en mute y dejarme de enterar de cosas que realmente sean importantes simplemente por congestión. Se dice que actualmente más del 60% de las alertas no son consideradas, son descartadas directamente, y con lo cual se entra en una paradoja. Por una parte las tengo, las controlo, ¿no? Las estoy monitorizando, pero por otra parte las tengo que descartar porque no soy capaz de procesarlas. Por otra parte, hay una situación de congestión de recursos. Es decir, se habla que las necesidades a día de hoy de personal para SOC, de personal de que tenga conocimientos de seguridad, son más de 3,5 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y no hay profesionales para realizar esa información. Además, cada vez queremos que estos profesionales conozcan más elementos, ¿no? Tienen que tener mayor experiencia, tienen que gestionar o que conocer un mayor número de fuentes o de orígenes de las alarmas y tener un mayor conocimiento, con lo cual necesitamos muchos profesionales y de una calidad mayor. Por otra parte, existen soluciones ad hoc que van generando distintos silos de información. Hay ciertas soluciones que hacen ciertas labores de seguridad en un área y voy teniendo distintas consolas, pues muchas veces 10, 20, 30 consolas distintas que tengo que gestionar y que un humano tiene que estar correlacionando en pantallas distintas, el efecto que se llama de las dos pantallas, ir viendo por dos elementos distintos para poder tomar una decisión. Luego, por otra parte, el hecho de que no haya un proceso claro y establecido, sino que cada vez que existe una alarma, pues sea la voluntad de una persona y su estado en la que tenga que tomar esa acción. Con lo cual, a veces nos encontraremos pues, personas cansadas, personas que están fatigadas o personas que se han incorporado recientemente o personas que no se encuentran bien en ese momento y podemos tener respuestas distintas de las esperadas por la falta de un proceso claro, ¿no? Por otra parte, como todo decimos, es decir, nadie está exento de que le entren a robar a su casa, ¿no? Lo que queremos es que si entran a robar, si es posible, en 20 minutos esté la policía, porque cuanto más rápido sea esa detección, menor es el daño que te pueden causar, ¿no? Y por último, esa fatiga de repetir tareas, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un profesional que lleva días o años o trabajando y repartiendo las mismas tareas, existe, y eso es humano, una fatiga que le lleva al final a ser menos productivo. ¿Y cómo podemos resolver esto? Pues querríamos hacer una evolución de lo que es un SOC, ¿no? De dejar de únicamente tener conocimiento de que existe un problema, que es lo que existe hasta ahora, hay un posible problema aquí, a tener realmente una posibilidad de hacer un análisis del mismo y tomar una decisión en el mismo momento, ¿no? Tener toda la información que me permite generar un conjunto de alarmas, llegar a una causa raíz y poder tomar una decisión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? De hecho, lo ideal sería que los mismos eventos me generaran, pues ocurre esto y esta es la acción que tienes que realizar para cambiarla, ¿no? Pasar de solamente o monitorizar y operar un centro a que ese centro sea un centro de mandos, donde sea el centro neuronal donde se tomen todas las decisiones relativas a los elementos, ¿no? Poder gestionar su operación no solamente en temas de seguridad, sino, por ejemplo, de actualizaciones o de toma de decisiones en cuanto a los productos a instalar o a eliminar, ¿no? El que deje de ser únicamente gestionado por humanos a que sean humanos, porque al final necesitamos esa inteligencia humana, pero con un apoyo de las máquinas, ¿no? Ese machine learning que permite que una persona pueda realizar mucho más. Esto es como las detecciones tempranas de cánceres, ¿no? Es decir, tenemos un radiólogo que es la persona que realmente sabe si esta imagen es una imagen tumoral o no lo es, pero tiene un programa informático que le va a decir dónde tiene que fijarse, porque el radiólogo puede tener un momento dado de fatiga y puede ser que una zona no la revise con precisión. En cambio, si tiene ese sistema de apoyo, pues va a tener un segundo nivel de chequeo y va a poner su foco y va a detectar aquello que de otra manera se habría dejado. Y por otra parte, también le sirve para acelerar, trabajar a nivel de máquina o por lo menos una parte grande a esos ciclos de velocidad de una máquina en vez de solamente al ritmo humano, ¿no?
Y al final lo que haríamos sería dividir lo que es el centro de operaciones en dos elementos importantes. Un SIEM evolucionado, no solamente que sea con unas ciertas reglas pasadas y con cierta información y de dejar el resto a la parte humana, sino que realmente, como decía antes, ¿no? Podamos llegar a tomar decisión y análisis de una manera rápida, que proporcione los elementos para poder llegar al nivel de decidir qué ha pasado y la acción que hay que tomar. Y por otra parte, la segunda capa, que es una automatización de la respuesta, ¿no? Que es lo que es el SOAR, que es el tomar respuestas automáticas ante eventos de seguridad, de manera que relegue o que elimine trabajo innecesario por parte de los hombres. Y esta es la filosofía que nosotros tenemos en cuanto a lo que como debería de ser un centro de operaciones. Ya no lo llamamos SOC porque no consideramos que sea un centro de operaciones, sino un centro de respuesta neuronal de seguridad, ¿no? En donde en ese centro existiesen esas dos componentes. Ese cerebro lo formaría, por una parte, el sistema inteligente realmente de detección de eventos y de toma de decisiones y un elemento que ejecute las acciones una vez que se hayan elegido, ¿no? Y allí sea el centro donde todos los elementos, tanto la red como los proxies, como los firewall, como los endpoints, todos los elementos viertan su información y cada vez que tengamos nuevos elementos lo viertan esa información allí de manera centralizada, de manera que todos los eventos que podemos tener, todos se utilicen para la protección de la seguridad de la empresa de una manera relacionada. Y esto es lo que nosotros tenemos como filosofía y es lo que ofrecemos a nuestros clientes. Esto no es una tarea, esa generación de ese centro neuronal de seguridad, no es una tarea que muchas veces se haga en un día, sino que es una jornada en donde poco a poco se va ganando pues en nivel de madurez, ¿no? Se empieza pues simplemente lo que es un SIEM más normal, en lo que es el login y en la investigación de los incidentes, la monitorización continua de ese nivel de seguridad, la automatización y luego posteriormente la unión de todo en ese centro neuronal. Y Splan lo que hacemos es acompañar de una manera fácil a nuestros clientes en ese grado de necesidad con productos que no son disjuntos, sino que son como las capas de una cebolla, ¿no? Donde hay una base y sobre esa base podemos ir añadiendo distintos elementos según sea necesario. Por ejemplo, pues si queremos monitorizar, pues tenemos esa parte de SIEM inteligente que me permite correlacionar los distintos eventos y llevarlos a tener reglas activas y actualizadas constantemente y poder detectar una problema de seguridad y una respuesta que hay que darle, ¿no? Pero si queremos automatizar, pues podemos añadir por ejemplo, en lo que es el SOAR, en lo que es la respuesta automática, y si queremos añadir más, pues por ejemplo, podríamos añadir los análisis de conducta de los usuarios y de las entidades para tener un mayor nivel de seguridad, ¿no? Entonces, cada una de estas capas se puede ir añadiendo según sean las necesidades, siendo un todo que está relacionado y que no es disjunto, no son productos distintos ni suponen nuevas migraciones, sino son añadir funcionalidades a una capa ya existente. Nuestra imagen al final, lo que nosotros hacemos desde Splan es proporcionar somos líderes en el mercado produciendo una suite integrada que tiene todos los productos para poder hacer ese centro neuronal de servicios de seguridad, ¿no? En donde podemos tener ese SIEM, esa detección de incidentes, esa respuesta automática con un producto de SOAR que ejecuta por nosotros un gran número de acciones y también el análisis de conducta. Con lo cual tendríamos todos los elementos para poder tener una solución completa. Y además sirve de base para cualquier tipo de dato, cualquier tipo de fuente de origen de datos de seguridad que queremos relacionar y también para cualquier otro utilidad que viene del mercado que pudiera tener sentido, ¿no? Como decíamos, esas unidades ad hoc que antes se podía realizar, pues en vez de estar aisladas en un silo, es una fuente más de datos que nosotros podemos generar. Y esto es lo que consideramos que sería un centro de datos de seguridad avanzado, ¿no? Nos permite ir haciendo esos filtrados, coger esos tipos de fuentes, aplicarle seguridad y
una vez que las tenemos, pues correlacionarlas, validar las alertas, tomar decisiones de una manera automática. ¿Cuáles serían cada uno de los elementos? Pues el elemento primero sería ese SIEM que hemos hablado, en el que Splunk es líder del mercado, tanto por penetración del mercado como por respuesta de los propios analistas. Es decir, tanto nuestros clientes como los analistas consideran que el mejor SIEM del mercado es el de Splunk, ¿no? Y para ello lo que damos es una consola centralizada donde podemos añadir de una manera fácil, tener un cuadro fácil para ver la postura de seguridad, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de seguridad? ¿Cuáles son nuestras amenazas que tenemos en ese momento, en tiempo real? No son informes a tiempo pasado, sino están constantemente relacionados y desde la misma consola ir pudiendo analizar hasta llegar a la causa raíz de los problemas, ¿no? De manera que no necesitamos estar saltando de distintos elementos o de utilizar distintas informaciones que no sean la misma y que no den la misma imagen, sino podemos sí, utilizar esta consola de gestión para llegar hasta el elemento de diagnosticar cuál es el ataque y dónde está. Además, con la capacidad de escalar desde pocos gigas hasta petabyte de información sin tener que realizar ningún cambio, ¿no? No son productos distintos y no supone la necesidad de tener que hacer una migración tras otra, ¿no? Sino que está pensado para ese escalado. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros clientes van a ir metiendo cada vez más datos porque van a tener o más elementos, es decir, el mismo fuente pero con un mayor número de elementos, o más fuentes distintas que puedan utilizar para tener una respuesta de seguridad más precisa. A esto le podemos añadir lo que es el Machine Learning que proporciona las analíticas de conducta. ¿Qué es lo qué es lo que permite? Pues no es solamente añadir fuentes que ya tenemos, sino analizar la actividad, ¿no? Lo que permite es realizar una línea base de lo que es una actividad de un usuario o de un departamento o de un país o de un sistema, ¿no? Podría ser de un elemento de los sistemas y detectar cualquier anomalía a esa conducta. Es decir, por ejemplo, que un usuario entre en su oficina de Madrid y con su tarjeta y trabaje es un hecho totalmente cotidiano, ¿no? Es lo que hace mucha gente y no hay ningún problema. Pero que ese usuario se conecte en la misma oficina, no a las horas normales, sino a las 4 de la mañana, puede ser una anomalía, ¿no? O no, pero hay que detectarla y habría que investigarla. Que ese usuario de pronto, estando logueado en las oficinas de Madrid, también aparezca su login en unas oficinas en Londres, pues a lo mejor es una suplantación de identidad, ¿no? Entonces, ayuda a distinguir todo ese tipo de ataques mucho más elaborados que se están teniendo ahora y a distinguir patrones que son raros, como por ejemplo, pues un consumo basal del uso de CPU de un servidor que es mayor que lo que es habitualmente. Puede significar, si eso lo relacionamos con también un mayor número de entrada y salida a sus dispositivos de almacenamiento, con que está haciendo una labor de cifrado de datos, ¿no? Está leyendo y está dedicando un porcentaje, no el 100% de la CPU, como hacían antes, a lo mejor un 10% de la CPU adicional a realizar el cifrado de los datos. Pues es una manera de ver que esa línea base se ha cambiado. Y como comprenderéis, las líneas bases a su vez relacionan con otros elementos. No se puede hablar de una única línea base de un elemento. Es decir, este sistema no es lo mismo si es el día uno, si es el día, estamos en cierre, si hay un aumento cíclico de ventas porque estamos ante un fenómeno como son las navidades. Todo eso hay que considerarlo como elementos de variables de actividad para poder tener líneas bases no fijas, sino variables y definidas, ¿no? Y detectar dentro de ellos esas amenazas que permiten pues, detectar patrones de ataque distintos. Algunos como, por ejemplo, lo que es a mí me parece importantísimo lo que es la filtración de datos de una persona dentro de la empresa, a lo mejor porque está pensando en marcharse de la empresa o porque está vendiendo sus datos a otra y está haciendo pues la carga de datos a un dispositivo en la nube de una manera pues que no debería hacer, ¿no? O el uso de privilegios de escalación de alguien que no tiene, ¿no? Una persona que sí que tiene entrada hasta cierto nivel y bueno, pues está intentando escalar
pagar pues, para entrar donde no debería. Puede ser que sea esa misma persona o que le estén haciendo una suplantación de identidad, ¿no? Son, como veis, ataques mucho más elaborados, ¿no? Y esto es lo que nosotros suplementamos con esta capa adicional, que es esa análisis de la conducta tanto de los usuarios, que son una parte grandísima de las empresas, como de las entidades, que podrían ser los servicios o los servidores que trabajan con ellas. Y como os decía, el tercer elemento pues sería esa necesidad de dar una respuesta automática a un gran número de tareas que se pueden repetir. Todo aquello que una persona puede convertir en un proceso y sabemos que ante una ocurrencia se tienen que ejecutar una serie de pasos, es susceptible de ser externalizado hacia una respuesta automática por un ordenador y eso es lo que es el SOAR. Habrá cosas que siempre se tendrán que hacer manualmente porque requieran un grado de precisión o que no se puedan industrializar, ¿no? Pero si algo es industrializable, por ejemplo, si detectamos que una persona ha repetido, ¿no? Lo está haciendo intentos de login fallidos de una manera continuada y estamos viendo que hace 3 intentos ahora, dentro de 10 minutos otros 3, dentro de una hora otros 3, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es eliminar el acceso o poner en cuarentena el acceso de esa persona hasta que se compruebe lo que es. Es una acción inmediata, solamente tocamos los servicios de directorio, es súper fácil, bueno, pues es un elemento que podemos automatizar. Y básicamente lo que proporcionamos es esta, como veis, este interfaz gráfico donde cada una de las cajas serían pues una serie de parámetros que hay que comprobar o una serie de acciones que hay que realizar, donde hay momentos de punto de control, donde hay divergencia. Si obtenemos esta respuesta, sigo por este camino, si no, sigo por otro. Y es lo que nosotros denominamos un playbook, pues un árbol de trabajo, ¿no? Pero al final lo que permite es definirlos y una vez que lo tenemos definidos, pues lanzarlos automáticamente reduciendo el consumo humano para realizar estas tareas repetitivas que, por otra parte, tampoco nos gustan. A nosotros como humanos no nos gusta estar repitiendo exactamente lo que ya sabemos, ¿no? Queremos hacer cada vez cosas más importantes y, por otra parte, también las respuestas automáticas son más rápidas, ¿no? Y por último, también queríamos mostraros esto, lo que llamamos el centro de control de la misión, en donde todos los elementos, tanto los propios que proporciona Splunk como elementos de tercero, se pueden adaptar, ¿no? Aquí podemos tener, es un cuadro de mandos donde en tiempo real podemos ver toda la información relativa, tanto de seguridad, pero también, por ejemplo, podemos añadir elementos de negocio, ¿no? O, por ejemplo, cuál es el número de clientes que están pues, trabajando con nosotros o que están abandonando el carro de la compra sin realizar la última transacción. Entonces, hay la posibilidad de tener en un solo sitio de una manera fácil todos los elementos que nosotros consideremos, tanto aquellos, como digo, por cenas plan, elementos de negocio o elementos de terceras partes. Y esa es otra de las grandes beneficios de trabajar con Splunk, ¿no? Y es que nuestro centro de operaciones, nuestro marco, está abierto de una manera fácil a la incorporación de elementos de tercero, ¿no? De hecho, casi se ha convertido en un estándar de facto y cualquier persona que tiene un producto, pues un firewall, un servidor o una cabina de almacenamiento, cualquier unidad, directamente ya piensan en cómo trabajar para pasar sus datos a Splunk de manera de los pueda centralizar, ¿no? De manera que podemos unir todas esas informaciones en una única consola de una manera muy fácil. Los sistemas de gestión de doble factor de autorización o las copias de seguridad, todos los elementos, tenerlos centralizados, toda la información en un único elemento que es ese Mission Control. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que entregamos o de los valores que entregamos a nuestros clientes? Pues estas son algunas de las cosas que muy fácilmente se pueden memorizar, ¿no? Es decir, hay una reducción del tiempo que los analistas de seguridad necesitan para correlar datos de al menos un 70% del tiempo, ¿no? Es decir, eliminamos, pues un 70% es acelerar por 3, ¿no? Lo que es el tiempo de resolución o de correlación de la información. Lo mismo podríamos tenerlo en cuanto a aceleración de la respuesta, ¿no? De poder llegar a la conclusión de una manera mucho más rápida. Mitigar los riesgos de robos de IPs
ataques o de brechas de seguridad en más de un 30% utilizando estos elementos, ¿no? O poder tener la seguridad de que tenemos somos compliance, ¿no? De manera automática, de manera que reducimos en un 80% el esfuerzo de tener un report, ¿no? Es decir, al final, cuando hay que presentar a dirección cuál es tu nivel de compliance en una serie de soluciones, pues hay que generar esos reports, pues los reducimos el tiempo que es necesario, un 80% al menos, porque prácticamente podemos tener una consola que en tiempo real esté mostrando esta información casi 100%, ¿no? Y por otra parte, y para mí me parece muy, muy importante, llegar hasta una automatización del 90% de las respuestas manuales, ¿no? Y eso elimina pues, una serie de trabajos que pueden ser pues, aburridos y que pueden tener errores en los humanos y que además podemos hacer de una manera mucho más rápida. Pero además de esto, podemos ir más allá, ¿no? Y como os decía, Splunk proporciona ese marco que puede abarcar otra serie de elementos que no son solamente la seguridad, como puede ser la gestión del riesgo, la gestión del fraude. El fraude entendido no solamente como ciberataque, ¿no? Sino como elementos fraudulentos del consumo. Por ejemplo, pues en un hospital el fraude que pueda haber en las recetas de medicación, ¿no? Que no corresponden a las necesidades reales del hospital. Es decir, no solamente hablamos de lo que podemos realizar en cuanto a seguridad de los ordenadores, sino otros elementos. Y todo esto se puede unir en ese gran entendedor de los datos que es el motor de Splunk, que puede correlacionar todo tipo de fuentes de datos para poder sacar información de ellas, no solamente las de seguridad. Algunos ejemplos, pues quería compartir con vosotros algunos ejemplos pues, que tienen una cierta relevancia, ¿no? A mí, por ejemplo, creo que muchos conoceréis, nosotros lo utilizamos Slack. Slack es el sistema de comunicación entre usuarios, uno de los más extendidos del mundo. Es como el WhatsApp, pero de las empresas, ¿no? Porque permite pues, tener un nivel mayor de seguridad, de confidencialidad, permite integrar fácilmente con otras herramientas. Bueno, como podréis entender, pues Slack durante la pandemia, pues su uso se multiplicó porque dejamos de poder vernos y poder charlar o tomar un café a utilizar el Slack como medio de comunicación, ¿no? Bueno, pues Splunk ayuda a Slack a detectar o a controlar el tráfico de más de 12 millones de usuarios activos en el mundo, ¿no? De manera que su nivel de seguridad está protegido, de manera que no haya brechas de seguridad y en un volumetría, para que podáis entender, enorme, ¿no? Como es esos 12 millones de usuarios activos constantemente, ¿no? Airbus, por otra parte, lo que ellos tenían era la necesidad de unificar sus distintos hilos de seguridad en un único centro y eso suponía un reto, ¿no? Porque tenían distintas fuentes, distintos elementos que están utilizando en distintos países y en distintas áreas y lo querían unificar todo, ¿no? ¿Y algunos resultados que han tenido? Pues que el 80% de las tareas de nivel uno se han podido automatizar, ¿no? Eso me parece bestial, que eliminar 4 de cada 5 acciones, que es ese 80%, pues me parece unos resultados muy positivos, ¿no? Pero, por ejemplo, otro es que el número de activos que están monitorizando se multiplicó por 40, ¿no? Y el número de datos se multiplicó por 8. Esa capacidad de escalado de 40 veces más, esa es muy retadora para cualquier elemento. Cualquier elemento que pensemos en escalar 40 veces más es muy difícil de poderlo realizar de una manera fácil, pues ellos lo tuvieron de una manera totalmente transparente, ¿no? Y también, pues el segurizar no solamente los elementos dentro de la plataforma interna de datos, sino la parte de uso que realizan en AWS, ¿no? El poder controlar que esos datos también fueran compliance y que estuviesen dentro de la seguridad decidida por Airbus. Otro gran compañía de software que también ha tenido un ascenso tremendo por la pandemia fue Zoom, ¿no? Hablamos de un crecimiento de más de 30 veces en prepandemia, pospandemia, pues simplemente por la necesidad de tener estas conferencias, ¿no? Pues de nuevo igual, gracias a Splunk se gestiona la seguridad y se eliminan las amenazas de millones de usuarios encima en un entorno como el Zoom o como era Slack, en donde no hay un centro perimetral donde trabajar, sino donde trabajamos, yo me conecto a Zoom desde mi casa y conecto a cualquier persona, ¿no? Entonces,
manejar todos esos elementos de intrusión, encima en un momento en donde coges una relevancia posible y por lo tanto te pones el foco de los ataques de muchas empresas, pues ha sido gracias a Splunk. Intel también los utiliza y, por ejemplo, los ventajas que ellos tienen es la aceleración en los tiempos de análisis, ¿no? Sobre todo de cargas o de amenazas cada día más sofisticadas, donde los tiempos de análisis y poder llegar a la conclusión se han reducido pues, en un índice de magnitud, donde antes se utilizaban en semanas o días, pues ahora se resuelven en unos pocos minutos o al menos en algunas horas, ¿no? Con lo cual hablamos de una aceleración tremenda, ¿no? Y por otra parte, y ellos lo definen así, la necesidad o el beneficio de trabajar colaborativamente. Distintos usuarios, distintas aproximaciones, distintos perfiles utilizan los mismos datos de manera que llegan a una conclusión de una manera más rápida. Y ya por último, dos casos que a mí me gustan en cuanto a esta necesidad de que sean las máquinas que tomen también la actividad, ¿no? La automatización. General Electric, utilizando los elementos del SOAR de Splunk, pasó de tener únicamente un 10% de procesos automatizados a más de un 47%, ¿no? Simplemente por la incorporación de esta solución, ¿no? Entonces, facilita esa carga. O, por ejemplo, como es Starbucks, en donde de manera automática se están controlando y bloqueando 92 millones de correos al mes, correos que son fraudulentos, correos que pretenden generar una brecha de seguridad a través de cualquiera de esos 200.000 puntos de contacto, ¿no? Bueno, son algunos de los elementos que quería hablar con vosotros y como elementos curiosos para que tengáis de lo que podemos hacer en una empresa que sean conocidas, ¿no? Al final, lo que nosotros podemos hacer como empresa fácilmente se puede resumir en estos tres puntos, ¿no? Acelerar la detección y la respuesta, es decir, de manera que los malos estén el menor tiempo posible sin ser detectado, optimizar la respuesta de los equipos de seguridad y permitir ese escalado de recursos suplementando técnicas como son Machine Learning o como es la respuesta automática para ayudar a los grupos del SOC, a los grupos humanos, a realizar sus tareas de una manera más rápida, más eficiente, más fiable y eliminar la necesidad de únicamente poder tener que añadir más y más personal con las dificultades que tienen de gestión y de iteración, ¿no? Esos serían de alguna manera los tres elementos que podrían resumir todo lo que podemos hacer desde Splunk. Nada más por mi parte. Creo que hay un turno ahora de preguntas. Estaremos encantados de poder responder a todo lo que nos queráis consultar. Y yo también me pongo a vuestra disposición si queréis contactar conmigo para hacer cualquier tipo de pregunta. Mi correo electrónico no lo he puesto aquí, pero es fácil, es mpleite@splunk.com. Muchas gracias, Miguel, por tu aportación. Creo que no hay ninguna pregunta de momento, entonces tenéis cualquiera que nos haya escuchado, tenéis mi contacto, el de Iberus y el de Miguel, entonces cualquier pregunta que tengáis nos la lanzáis y os intentamos ayudar. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por estar con nosotros y, bueno, como os he dicho, este es el último evento del 2021, seguiremos el año que viene, lo colgaremos también en YouTube por si no habéis podido estar y nada, daros las gracias a todos, en especial a Miguel por haber estado aquí apoyándonos y, bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Miguel. Hasta luego. Hasta Chao. luego.